dislipidemia, pero ayer me enteré que Kerati sacó una guía de dislipidemia, que es la guía formal, trabajada con endocrino y con cardiólogo. Entonces creería que sería adoptar, pues nos Sí, toca ahí les toca, sí. adoptar esa guía como de dislipidemia. Ujú. Y pues digamos que el campo de intervención, lo que no encontré en la guía fue la parte de indicadores a evaluar y de la adherencia como a las recomendaciones que ellos dan en la guía, Ya, que sería como la parte que pues quedaría por adicionar. por incluir, sí. Sí, 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 claro que sí. Ustedes perfectamente pues adoptan la guía porque es una política, termina siendo como una política institucional y le pueden agregar que en su ejercicio ustedes van a medir la adherencia a esa guía o con tales indicadores. No hay ningún problema. Y definir pues la metodología de cómo van a hacer la medición, todo lo que hemos visto pues hasta ahora. Entonces, yo aquí estoy proyectando, no sé, ¿está bien que yo proyecte o ustedes querían proyectar? No, está bien. ¿Listo? Entonces empezamos. La de puta, usted, pero esa no es. Aquí estoy parada, voy a ponerla más grande para que La de puta cardiovascular, CUC. me paro en esa. Sí, señora. Ok, pero la de dolor torácico no y la de infarto agudo de miocardio No, hicimos la de puta cardiovascular del programa. del programa. Ok, entonces soy toda oídos, yo voy, bueno, siguieron el mismo modelito, muy bien, Bueno, súper. entonces, Aquí me paro. eh, más arriba, doctora. Entonces, está pendiente. Ah, bien. Ya estoy grabando, ¿no? Sí, doctora, entonces el inicio de la ruta va a ser los pacientes ya con enfermedad cardiovascular establecida, que van a ser por demanda inducida, es decir, todo paciente que cumpla los criterios de hospitalización por enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular aterosclerótica, enfermedad carotídea o enfermedad arterial periférica. La demanda espontánea va a ser por interconsulta al programa de riesgo cardiovascular, digamos que esos son los dos tipos de entrada de los pacientes, y todos los pacientes van a tener un. Todos los pacientes van a tener un pool de laboratorios mínimos, que son los laboratorios dados de hemoglobina glicada, lípidos, colesterol total, HDL, LDL y TSH, que ahí creo que quedó cortada la diapositiva, pero si uno la baja, porque ahí está el TSH. Se hace la interconsulta formal, se revisa la interconsulta y se va a caracterizar el riesgo cardiovascular individual por la escala de AMPA o por la escala de ICC. Después, pues, esto nos va a dar un por de riesgos, pues están categorizados en 5 categorías, están ahí en la diapositiva, y más a la derecha vamos a ver, digamos que el riesgo cardiovascular como tal. La ruta puede ser un riesgo cardiovascular bajo, moderado, que de por sí se excluye porque la guía contempla solamente a los pacientes que ingresan por un evento cardiovascular mayor. Y pues ahí están los factores que se excluyen y las enfermedades de riesgo específicas como son diabetes, enfermedad renal crónica o hipercolesterolemia familiar. Más a la derecha vamos a ver como los objetivos del programa. Los objetivos del programa, digamos que están basados en 5 pilares. La primera es cesación de tabaco, o sea, todos los pacientes tendrán estos objetivos. Doctora, más a la derecha para poder ver un poco, por favor. Ya me muevo. ¿Así? Sí. Entonces, bueno, los objetivos de la prevención secundaria de nuestra clínica en riesgo cardiovascular serán cesación de tabaco, alimentación saludable,
general al contenido de grasa plástica en fibra y pescado, activa física, pues lo estipulado en días, 30 a 60 minutos. La mayoría de los días, peso, índice de masa corporal 20-25 y el perímetro abdominal correspondiente para hombres y mujeres y las metas personalizadas de LDL, HDL, no HDL y no priorizada. La intervención se hace por un equipo multidisciplinario, entonces el primero es una educación para mejorar los estilos de vida que será dada por unos rotafolios en método Teachback para que el paciente entienda, digamos, cuál es la importancia de la actividad física, peso y alimentación. Debe haber una interconsulta de nuestro programa A, nutrición, psicología y trabajo social, pues para evaluar la parte nutricional del paciente previo a la hospitalización, psicología y trabajo social para mirar la red de apoyo. La interconsulta de enfermería está dada para autogestión de factores de riesgo, o sea, cesación de tabaco, lípidos, presión arterial, adecuada autogestión en casa de uso de tensiómetro, manejo de glucómetro, digamos los aparatos que se necesite el paciente autogestionar y evaluar el tratamiento antitrombótico en caso de que el paciente tenga establecido, bien sea ASA, exactamente. Al egreso, digamos que la ruta termina, digamos, en el egreso, que sería el control por medicina interna, endocrinología, clínica vacía en caso de que lo requiera, rehabilitación cardíaca también en caso de que lo requiera y dermatología. El seguimiento, como ayer hablamos que el seguimiento no puede ser por consulta de medicina interna, hay una posibilidad y es que esos pacientes se les haga un seguimiento por una demanda inducida telefónica que la haría un enfermero de acá de la clínica, llamando al paciente a través de un seguimiento telefónico post-egreso y verificando la adherencia a las recomendaciones que se le dio a la adherencia del tratamiento. O sea que así solucionan la discusión que teníamos ayer. Sí, doctora, es la única posibilidad porque digamos que en ese programa se hace un registro en la micena y en caso, digamos, de que uno tenga la necesidad de que ese paciente no ha tenido la cita, venga, pues gestionar esa prontitud de la cita, bien sea con el internista, con el médico electrónico, algo, digamos que lo puse ahí porque es la única manera que podemos tener, digamos que a los 15 días o al mes, un seguimiento de estos pacientes por vía telefónica y que sí está, digamos que habilitado esa teleorientación. Pero desde la Clínica Colombia, eso se hace en los segmentos post-egreso general de pacientes maternas, cesáreas, entonces lo incluso en la anticoagulación lo estamos haciendo, entonces lo hay como planteado. Listo, entonces ya se va un momentico a la izquierda y vamos a ver las patologías, por patologías litigiosas y a veces enfermedades crónicas. Más abajito, a la izquierda. ¿Ahí estoy bien? Más a la izquierda. Listo, entonces ahí donde dice enfermedades de riesgo específicas, vamos a preguntarle si el paciente tiene dislipidemia, si tiene diabetes o si tiene enfermedad renal crónica. Bajamos un poquito la intervención. No sé si quedó algo minuto de las pacientes. No, quedó. Es que no la hicimos en otra hospitalaria. Digamos que de dislipidemia vamos a hablar de últimas, vamos a hablar primero de diabetes. ¿Tiene uno diabetes? Si tiene uno diabetes, el manejo farmacológico, la recomendación general es el GLP-1 oral o subcutáneo, también incluye un SGLT2. Y ingresar. Por ejemplo, se puede. ¿Dime? Por el infarto por abajo. Bueno. Subcutáneo entonces. Y ingresar al paciente al programa de PIP, paciente pues, de sanitas de diabetes. Y si el paciente tiene tasa de filtración, ahí debería quitar el oral, solamente GLP-1 subcutáneo. Ok. Y si el paciente tiene tasa menor de 30, digamos que preferir los GLP-1 sobre los de UR4 y también ingresar al paciente al programa de protección renal de la EPS sanitas. ¿Listo? Hay unos pacientes que a veces no los ingresan al programa y es muy importante que los pacientes tengan pues, los ingresos a los programas correspondientes de PIP de sanitas. Listo, y ahora a la derecha, doctora, vamos a ver las metas de LDL, HDL, según el riesgo cardiovascular.
¿Listo? Para todas las intervenciones, la ruta final va a ser un control en sangre venosa periférica de LDL y glicemia pre-post, si aplica, en el caso del centro diabético, de 4 a 8 semanas. A la derecha. Sí, lo vamos a ir. Una pregunta antes de que Mira, pasemos. ¿Aquí qué venía? Señora, Aquí en este cuadrito, ¿qué nos hace falta preguntar? doctora, tiene indicación de tratamiento. Digamos que ahí está la pregunta de la gran pregunta si esos pacientes deberían tener tratamiento. Si sí, pues entonces iniciar con estatina de alta intensidad. Indicación de tratamiento. ¿Listo? ¿Cuáles serían las indicaciones? Pues las condiciones que ingresan a la clínica, las 4 indicaciones ahí: enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, hipercolesterolemia familiar, con LDL mayor de 190 o enfermedad cardiovascular temprana como que sea. Y para los tratamientos, pues vamos a ver las metas según el LDL previo a la hospitalización. Es decir, el paciente debe tener un LDL, como vimos en la ruta, inicial y mirar. Primero que tenía, que si tenía estatina o no tenía estatina y con qué lo vamos a mandar. Y en cuanto al manejo con triglicéridos, pues lo definí por encima de 400. Para iniciar manejo. A la doctora a la derecha. Entonces, bueno, tenemos estas 3 categorías. Se pasa. A la izquierda se pasó. Por encima de 500. Digamos que ahí está la discusión, dejémoslo 500. ¿En cuál? En triglicéridos mayor a 500 refiere la terapia con fibras. Me perdí. A la izquierda, arriba a la aquí. izquierda, la parte más superior. ¿Aquí? Sí, señor. Aquí lo cambié. Bueno, este es un tema a discutir, entonces vamos a mirar las letras según las últimas guías que hablan del riesgo extremadamente alto o crítico, riesgo extremo. LDL menor de 40 o no HDL menor de 70, el riesgo muy alto sería la meta de LDL menor de 55 y riesgo alto sería la meta de menor de 70 o pues, el HDL correspondiente. Si el paciente cumple meta y a pesar de que cumple la meta pues llega por un evento cardiovascular mayor, pues ahí sería como la indicación ahí de medir ApoB. No sé si ustedes qué consideración tienen, pero pues más que ApoB creo que es LPA. Lo que pasa es que esa no la tenemos. Yo he medido ApoB, pero no sé si esa la tengamos caracterizada. En la guía de criteria, pero es un 35, como la meta de LDL más bajo. Sí, entonces eso tendríamos que ajustarlo a la guía de Kenalty, porque la guía, digamos que la americana y la europea hablan de un riesgo muy alto de 55, pero ese también que a pesar digamos, de hacer el manejo óptimo, hace nuevamente un evento en menos de 12 meses, pues deberíamos tener un LDL mucho menor, hasta el 40. Entonces, pues eso ya lo ajustaríamos nosotros, doctora, entonces ahorita lo ajustamos. Esta parte. Sí, y bueno, y si cumple la meta, entonces si no cumple la meta, pues iniciar intrahospitalariamente ese nivel. Pero puede pasar que el paciente ya tenga ese nivel, ya tenga su final de intensidad y no esté en metas. Sí, no lo vamos a mandar fuera de metas. Para la hospitalización, entonces ahí sería la indicación de iniciar PCSK9 en combinación a los 2 previos. Okay. Obviamente ahí quedó torcido, pero cumple la meta así, evaluar las condiciones predisponentes, los efectos adversos de las estatinas, Ok. etc. Y aquí sería, aquí sería, si no las cumple, sería a inicio de terapia combinada. Sí, exactamente, sí. Listo. Listo, doctora. Y el resto es como manejo con fibratos, en caso de que
tenga efectos adversos, pues los ácidos grasos insaturados, omega 3. Y ya, eso sería como la ruta. Este paciente llega al egreso, o qué pasa aquí. A ver, aquí le empezaron terapia o tiene estas alternativas, ¿cierto? O sea, ¿de dónde pasa este paciente aquí? Ya al egreso con lo que habíamos, digamos que ahí es solamente como el algoritmo del tratamiento, porque la ruta estábamos ya arriba, le expusimos previamente de qué se haría. Se hace intrahospitalariamente la valoración de nutrición, la valoración de estado social, psicología y se da ambulatoriamente la cita de control con medicina interna, endocrinología y deportología. Y ya se cerraría digamos, el ciclo. Esto es solamente como tratamiento. Ok. Aquí, a ver, ¿cómo lo enlazamos? Eso la verdad no lo toqué. La parte superior derecha es algo que estaba, creo que no estoy mal, en la ruta de atención de dislipidemia, de intolerancia a las estatinas, que eso es un tema que pues, de vez en cuando nos va a tocar. No la toqué, está igualita a la que está, porque pues, no le vi necesidad de hacer cambios. O sea, aquí en esta línea loca que estoy poniendo aquí. Podríamos poner el cuadro azul con la estrellita. El detalle es que en la guía del primero está planteado el escenario de qué hacer con la intolerancia a estatina, la guía de qué era. Pero tocaría eso tocaría. Listo. Entonces ahí tenemos que unir esas dos. Ajá. Y esta parte entonces, ¿la desaparecemos? Sí, doctora. Sí, no, creo que la ruta es como la ruta del programa que vamos a establecer. Listo. Evaluar adherencia al tratamiento a las 8 semanas del inicio de la terapia va con esta parte, ¿cierto? Con esta parte gris. Sí, doctora, sería 4 semanas. O sea, la meta sería pedirles a los pacientes 4 semanas y probablemente puentear el seguimiento telefónico a la 4ª semana para saber si el paciente ya tiene orden o cita a los exámenes y si ya tiene la cita de medicina interna o con el médico general para que aseguremos la continuidad del tratamiento, dado que nosotros cuando les damos salida les damos medicación solamente para 30 días. Ajá. Listo. Ahí lo puse para acordarme. Listo, doctora. Y ahí les queda el programa completico. Y este flujograma se complementa con lo que vimos de diabetes, de hiperlipidemias y todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa con este dolor torácico y este infarto agudo? Es que hay una guía que están trabajando, una ruta que están trabajando en urgencias y en UCI o en cardiología, en la cual nosotros pues no podemos como intervenir directamente. Pero el doctor Escuarto que se la sabe. Yo hago una pregunta de ignorancia. En ese caso del paciente infartado, ¿cierto? Que me imagino que en urgencias lo que están viendo es cómo enrutar el paciente, si va a unidad de cuidados intensivos o si se estabiliza en urgencias, ¿cierto? Todo eso. Acá usualmente van a UCI. Entonces van a creo UCI. que protocolos están más, o sea, digamos que UCI creo que es quienes están trabajando sobre optimizar los tiempos a cateterismo, optimizar el tiempo del ecocardiograma. Ajá. Pero nosotros ahí como grupo de medicina interna y de hecho no tendríamos injerencia porque hace parte más de cardiología. Si se llega a documentar una enfermedad coronaria, automáticamente el servicio tratante es cardiología. Nosotros lo tomaríamos si tiene diabetes o dislipidemia, ahí lo volveríamos a tomar, pero no nos metemos con el tratamiento antitrombótico. Y en ese caso, de acuerdo. Con el manejo del infarto. Y el manejo del infarto. Y la decisión de si el paciente empieza con estos medicamentos para tratar de disminuir el reingreso o el reinfarto, ¿quién sería el encargado? ¿Cardiología? No, medicina interna. Para los medicamentos de diabetes, obesidad,
Y dislipidemia, medicina interna. Ujú, Es decir, el cardiólogo se encarga del tratamiento del infarto, ujú. pero el control de factores de riesgo cardiovascular sería medicina interna. Ok. Por Sí, eso, realmente el tema es que en el servicio de urgencias, ya sea o medicina interna o emergenciología, son los que van a iniciar el manejo, digamos, integral para el síndrome coronario agudo. Posteriormente iría a la UCI, en donde pues obviamente bajo los lineamientos de guías, pues probablemente ya tenga el inicio de la estatina en ese momento, si es que estamos hablando, por ejemplo, de epidemia, pero cuando el paciente sale a piso, normalmente es medicina interna que se encarga de manejar las comorbilidades, ya sea diabetes, ya sea hipertensión y ¿qué? Y dislipidemia. Aquí tendremos es que, no todos, doctor. perdón. Pues el cardiólogo maneja diabetes y dislipidemia, o sea, Sí, claro, nosotros, claro, claro. El asunto sería justamente en términos de la ruta, ¿cuál va a ser nuestro alcance? Porque pues obviamente los pacientes están divididos, uno los maneja medicina interna y uno los maneja cardiología, pero pues precisamente que por protocolo quede que paciente infartado o paciente operado del corazón, previo al egreso, debe tener interconsulta por medicina interna. Esa es la propuesta. bueno, no, no, y está bien, y digamos que como propuesta tenemos que mirar el alcance de la misma, ¿no? Y por eso Porque el programa dice que todo empieza desde el paciente cardiovascular. Aquí. O sea, ese porque paciente caería aquí en esta parte. En el inicio, en el En el inicio. momento del infarto. Ujú, ok. Sí, porque ya No, tiene una no en enfermedad el dolor, cardiovascular establecida. Ujú. el dolor torácico en el enfoque en urgencia, sino el paciente ya con diagnóstico de infarto o paciente con revascularización miocardial. Ahí Sí, entra en nuestras manos, entraría en nuestras manos. y entraría toda esta ruta que estamos viendo. Sí, señora. Ok, ok, ok. Ok, aquí resolvemos también ese caso. Listo. Entonces, muy bien hecha la tarea, gracias. Yo hago los ajustes para que quede más organizaditas. Ustedes hacen la discusión de si es 400, si es 500, ¿sí? Como las decisiones clínicas que ustedes discutirán. Y yo se las vuelvo y se las mando. ahí Ahora, lo único diga. que dejo planteado para el grupo es el alcance, ¿no? Porque si realmente la propuesta es que todo paciente cardiovascular, ya sea de medicina interna o de cardiología, sea valorado por medicina interna antes del ingreso, eso es una apuesta importante del día a día, ¿no? Del número de pacientes que sería necesario intervenir. Pero pues obviamente, si es para la inclusión de todos en el programa, sería fabuloso. Ahora bien, esa doctora, si metodológicamente uno puede arrancar con un porcentaje de cubrimiento e irlo aumentando en la medida del impacto. Lo digo es porque en el día a día va a ser difícil que pudiéramos ver todos los pacientes infartados que ven ellos y que dan egreso por volumen, pero pues dejo la inquietud. Claro, Digamos que doctor, el problema es crear la cultura, o sea, creo que es una señal, sería un doble mensaje a los grupos de cardiología y cirugía cardiovascular, como decirles, no, no nos pasen interconsulta porque estamos llenos de la clínica de riesgo cardiovascular. O sea, digamos que la idea es asumir el riesgo y las consecuencias que esa decisión traería, que es claramente el aumento del número de pacientes a nuestro servicio. Y también crear la cultura de que nosotros, o sea, la interconsulta es puntual, no es de que interconsulta medicina interna a ver si lo doy salida, no, pues yo le vengo a mirar a usted el azúcar, le vengo a mirar la obesidad, si fuma o no fuma, le doy consejería y el tratamiento de diabetes. No es, no, es que yo no sé si le dejo la espironolactona, no, si ya disminuyó usted, ¿sí? El problema es que si nosotros asumimos un porcentaje, le damos un doble mensaje como, no, defínalo usted porque estamos llenos. Es mi percepción. bueno, ¿cuántos pacientes pudieran llegar a ser? O sea, ¿sabemos cuántos infartados llegan a la clínica? Como 300. Un estimado era como 300. Sí, sí, cierto, doctor, es algo. 300 al mes, siempre son bastantes, ¿no? Bueno, alternativas.
alternativas es sentarse con ellos y decir, vea, empecemos el programa, empecemos viendo esos casos de más alto riesgo que tienen más dificultades con El estabilizarse, problema, etcétera. el E ir problema, a doctora, es que todos están en alto riesgo, alto porque riesgo por todos se infartaron. Sí, claro. Y todos están de entrada, muchos están reinfartados en menos de 2 años. si están en la clínica es porque, y entrarían al programa, es porque están infartados. O sea, de entrada todos tienen riesgo extremo. Claro, claro. Y qué pesar que no tengan la intervención, o sea, qué pesar que esos precisamente se vayan a quedar por fuera. Pues sí, más bien es calcular cuánto significaría eso en trabajo diario para que ustedes se puedan prepararse, ¿no? Si el equipo de trabajo es suficiente para esa demanda. Sí, ujú. Tienen que evaluar eso. Bueno, buen punto. Listo. Entonces, digamos, ahora digamos que nos podemos adelantar un poquito ya con esta tarea hecha. Empecemos a ponerle unas estrellitas a aquellos momentos de la ruta, de esta ruta que estamos construyendo del programa, donde veríamos que es clave hacer una medición para ir evaluando cómo se va comportando el programa y si al final el programa va a cumplir con los objetivos que nos propusimos obtener, ¿sí? Entonces, la pregunta mía es, como el tema es que el paciente con enfermedad cardiovascular establecida aquí arranca, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿será importante evaluar el nivel de cobertura del programa? Si todos los Sí, claro. pacientes con enfermedad cardiovascular establecida están pasando por el programa, ¿cuántos se están dejando de ver? ¿Cuántos en realidad se ven? Que va de la mano con lo que estábamos hablando ahora del infartado. El problema es cómo recogemos los datos, doctora. Porque nosotros estaríamos encima de nuestros datos, pero de los pacientes que no alcanzan a ver el programa porque el cirujano cardiovascular se le olvidó pedirle la interconsulta o el cardiólogo se le olvidó pedirle la interconsulta al internista, esos son ciegos para nosotros, esos pacientes no existen para nosotros. Pero por Pero, eso se hace demanda inducida. O sea, por eso ahí dice que es demanda espontánea y demanda inducida. Pues se tendría que pasar como una ronda, o sea, el equipo completo de riesgo cardiovascular debería pasar ronda por los pisos más álgidos, que sería el quinto, y UCI, tal vez, para caracterizar, mirar esos pacientes y mirar qué cobertura tenemos. Y después se cruzan los datos de las bases de datos de cardiología y los egresos según el QuickSense, que es como el sistema de análisis de datos de aquí en la clínica. O sea, se consigue con los datos que nosotros tengamos y ahí miramos la cobertura. Se me ocurre a mí hacerlas así. exacto, yo pensaba en eso, yo pensaba pedirle al área de estadística o que por favor me pase los diagnósticos, los pacientes con diagnósticos y le digo, estos CIE-10, rastréeme estos CIE-10, ¿cierto? Dígame Sí. cuántos fueron a urgencias, cuántos fueron a hospitalización. Y ahora sí comparo esos pacientes, esos números de cédula con esos diagnósticos con los pacientes que viene el programa, ¿sí? Sí, El numerador serían los pacientes del programa, ¿cierto? Y el denominador sería el total de pacientes con esos CIE-10. ¿Cómo la ven? ¿La ven posible? Sí, doctora, se puede. Tendremos que establecer cuáles CIE-10 vamos a rastrear para poderle dar a estadística o quien genera la información pues en la clínica la instrucción clara de necesitamos cédulas y diagnósticos estos, para que no les vayan a pasar otros diagnósticos y bueno, o para que para ellos sea más fácil generar un reporte que les saque la información.
¿Ustedes tienen las CIE-10 o se las mando? Doctora, ¿me la puede mandar, por favor? Sí, yo tengo un CIE-10 que he ido como reclasificando, entonces tengo el grupo de cardiovasculares, el grupo de infecciones, sí, lo tengo categorizado en algo que yo le llamo categoría especial. Eso les va a servir muchísimo porque ahí van a estar los más frecuentes. Y lo único que les tocaría es revisar si a mí se me ha pasado alguno, ¿vale? Yo se lo pongo en las herramientas. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro primer indicador. Sigamos. Propongan ustedes cuál sería el segundo indicador. ¿Me escucharon? ¿Aló, aló? Dejé de escucharlos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Aquí estamos, Dani. Ya. Allá se para... ¿Me escucharon la pregunta? No, señora, la última no. Propongan ustedes cuál sería el segundo indicador. Un indicador, adherencia a los exámenes planteados en la guía. Cumplimiento. Más Sí. que adherencia, cumplimiento. Cumplimiento con los exámenes indicados por la guía. Cumplimiento de la intervención por parte de enfermería para educación. Cumplimiento de la intervención por parte de la nutricionista para recomendaciones de alimentación. Cumplimiento de la consejería de cesación de tabaco, creería yo. Acá en cada uno de estos. Sí, señora. Bueno, Y lo otro, no sé, creo que no quedó, y ahorita me acordé y me parece importante, es la medición del perímetro abdominal y el cálculo del índice de masa corporal. Pues porque estamos hablando de obesidad y creo que no. No quedó. Aquí está entre los objetivos. Aquí lo veo. Perímetro abdominal. Ah, sí. 84 y 80. Uy, creo que eso está como. ¿Para el perímetro? Está como bajito. ¿Qué? Estamos como obesitos. Como ves, No, creo que es 92. siento algo. Para un Creo que es 92 creo que si mi memoria no me falla es 92 en hombres y 88 en mujeres, creo. Revísenlo a ver. Porque creo que está muy bajito. Ese sería entonces un punto a revisar, ¿no? ¿O lo cambio de una vez? Sí, otra vez estamos buscando cuál es el lineamiento nacional y ya lo Hombres miramos. 102, mujeres 88. Mujer 88 y hombre 102. Uy, pero 102 hombres, no mujer 92. Pero es bastante. Sí, 102 es alto. Creo que era 92 y 88. 102 es alto. Listo. Entonces este sería el cuarto indicador. Listo. Y el tercero sería el cumplimiento de cada uno de estos pasos que se pueden medir por aparte para poder hacer la intervención en los profesionales, pero que se puede consolidar en un solo indicador. Vale. Y la otra, doctora, que me parece importante es eso, precisamente porcentaje o número de pacientes que ingresan y lo contrastamos con el número de pacientes que no ingresan, ¿sí? O como un indicador para seguir, que es lo que decía la doctora Luisa, digamos, de esos pacientes detectados, por ejemplo, que la enfermera lo detecte, pero ya tiene salida, o la enfermera lo detectó y imagínate con las maletas en la casa, pues posiblemente, con las maletas listas para irse para la casa, posiblemente no lo alcancemos a ver. Entonces acá de pronto, como aquí este es un indicador de cobertura, ¿cierto? Entonces incluir una parte de fugas.
las fugas que tengamos, porque cumplía con los criterios, pero lo identificamos tarde, ¿cierto? Sí, señora. Este sería un adicional para este de cobertura. Listo. ¿Qué otra cosa? Es aquí le vamos a poner un indicador al seguimiento telefónico. Seguimiento telefónico. Una Al enfermera. posegreso. Una enfermera posegreso. Sí, bueno. Pues idealmente, Es lo que es. como la casa de pacientes efectivamente contactados. Sí, sería como pacientes contactados Contactables. telefónicamente. Sí, Pues, que por lo menos, que idealmente del 100% de los que pudimos atender en este proceso, que lo encontramos, que lo obtuvimos a tiempo, idealmente pues tuvieran esta parte, ¿no? Y obviamente pues al principio no era el 100, pues habrá que poner metas que vayan progresando en el tiempo para, para ir optimizando el programa. Listo. Y acá en la parte de terapia, en esta parte vamos a colocar indicadores. perdón, doctora, es que no alcanzamos a ver. ¿En qué parte? Acá en lo que, acá, porque acá está en todo lo, acá en lo que hemos dicho son puras indicadores relacionados con el proceso, que se cumpla el proceso o que el proceso se dé en los pacientes, cobertura, que se hizo, no se hizo. Acá en la parte del tratamiento, donde se abre la alternativa de si tiene lipidemia, hagamos esto, si tiene diabetes, hagamos esto. Aquí vamos a poner indicadores. Cumplimiento de la recomendación en dislipidemia y en diabetes igual. Que podrían ser los indicadores de la guía, ¿no? Pues sí, puede ¿Pueden ser ser los indicadores de perdón, doctora? de la guía de práctica clínica. Sí, señora. Sí, porque en últimas es si está cumpliendo la guía con base en las recomendaciones. Y como otro objetivo es como que no hayan podido identificar esos problemas de despacho o de acceso a los medicamentos, no sé en dónde iría eso, si ahí mismo, cómo garantizar Pero intrahospitalariamente o ambulatorios. ambulatorio, pero iría ahí mismo, o sea, porque digamos, el problema del GLP-1 subcutáneo es que a los pacientes tienen que pasar por un proceso de autorización y un médico auditor avala o niega la autorización de esos medicamentos. Igual con el inhibidor de PCSK9, como son medicamentos como un poquito más costosos respecto a la terapia estándar, a la torvastatina y el ezetimibe, digamos que la EPS tiene un proceso diferente de autorización. Entonces, en parte, uno de los objetivos también sería evaluar barreras de acceso y qué tan frecuentes se dan esas barreras de acceso, si es porque no se lo autorizaron, porque no se lo despacharon, porque el paciente nunca fue y lo reclamó. Pero ahí sería con un desplegable de opciones para hacerlo como más estandarizado, ¿verdad? Con esas opciones que usted acaba de mencionar. O sea, que le dé como esa información. Respuestas múltiples, o sea, como que no respuestas múltiples, sino ¿Sí o no? opción múltiple, no el sí o no, sino opción múltiple para identificar cuál fue la razón y tomar intervenciones. O sea, Pero entonces eso iría, yo creo que eso va en dos momentos. Un momento es en el seguimiento telefónico, que uno, si el paciente salió con indicación de estos medicamentos, ¿cierto? Sí, ambulatoriamente ya los empezó a recibir porque se los entregaron, ¿cierto? Ese sería un punto, algo para evaluar aquí adicional. Que además podemos incluírselo en el instructivo ¿cómo se dice? En lo que el enfermero o la enfermera va a preguntarle exactamente al paciente, ¿cierto?
sobre la adherencia al tratamiento. Pero se me ocurre también que acá en el ingreso, cuando a ustedes les llegue el paciente con enfermedad cardiovascular establecida, ustedes le puedan preguntar al paciente, o sea, ustedes se van a dar cuenta por los antecedentes del paciente si el paciente ya había estado hospitalizado, ya le habían ordenado el medicamento y fue que no se lo dieron, y precisamente por eso es que vuelve a urgencias, ¿cierto? Entonces uno podría aquí medir Sería como, reingresos. sería como manejo subóptimo, me parece a mí, sí o no, Ujú. y las causas de ese manejo. O el paciente no es adherente, o hubo una barrera de acceso a, sea porque no estaba la consulta especializada, o porque no se lo entregaron, o lo que sea. Ajá, listo. Entonces se puede medir aquí y se puede medir acá, en ese seguimiento. Listo. Listo. Bueno, entonces con esto, ¿qué vamos a hacer? Con estas ideas de los indicadores, yo voy a construir para la próxima semana cómo sería el esbozo de esas fichas de esos indicadores. Bueno, pues ojalá pueda todas. Y voy a tratar de dibujar cuáles serían las fuentes de información que yo propongo, así como hablamos de lo del CIE-10, etcétera, y las revisamos en conjunto para ver qué tan factibles son y qué tan fáciles son de llevar a la vida práctica de ustedes. ¿Les parece? Sí, señora. Perfecto. Bueno, ¿cómo les ha parecido el ejercicio? Súper interesante. Uno no desconoce mucho como todo este proceso que uno, pues, uno lee las guías y eso, pero pues hacerlas o tratar de armar un algoritmo que case con todos los pacientes no es tan fácil. Sí. Y es muy bonito porque fíjense todo lo que puede salir de estas discusiones, ¿no? Y de poderlo poner como en un flujo fácil de identificar de todo lo que hemos construido en un momentito. Listo. Entonces me queda la tarea. Eh, de aquí a mañana les subo los videos, como siempre, y las presentaciones, y les mando el correíto notificándoles. Bueno. Doctora, no sé si quiera que le enviemos la guía de epidemia. Ah, sí, miremosla. Claro que sí. Claro que sí. Pues, nosotros se la subimos A a la la carpeta plataforma. también me la pueden subir por ahí, o como les quede más fácil. Listo. ¿Listo? Listo, doctora. Muchas gracias.